Este salmo, decía entonces, en su primera parte, parece ser una respuesta por haber sido librado del enemigo. El Salmo 20 veíamos una oración pidiendo por la victoria. Y muchas veces vemos en los salmos, casi en todos los salmos, por lo menos todos los de David, cuando él se expresa acerca de muchas de sus experiencias. Sin embargo, también vemos cómo se cumplen muchas de estas referencias en su tipología con el Señor Jesucristo. Él como rey, sabemos que Jesús era el heredero del trono de David, también como rey. Y muchas de estas cosas que podemos leer las vemos tanto en David como en el Señor. Dice el versículo 2, que le has concedido el deseo de su corazón y no le negaste la petición de sus labios. Bueno, podemos pensar en el tiempo en el que David todavía no estaba reinando, aunque ciertamente había sido ungido, el rey era Saúl, y él no levantaba su mano en contra de Saúl, aun cuando tuvo oportunidades de matarlo y quedarse él con el reino. Sin embargo, no lo hizo, sabiendo que era el ungido de Jehová. Esperó en el tiempo del Señor. Y Dios le concedió victoria frente a todos aquellos que deseaban su muerte. Y también le concedió entonces que él reinase conforme al propósito de Dios que lo había llamado. Esta primera parte del Salmo nos hace pensar en todas las bendiciones que el rey había recibido. Dice el versículo 3, porque le ha salido al encuentro con las bendiciones de bien. Corona de oro fino has puesto sobre su cabeza. Versículo 4, vida te demandó y se la diste. Sin duda él había tenido muchas oportunidades en las cuales podría haber perecido, pero el Señor en su providencia guardó su vida y permitió entonces que la corona sea puesta sobre su cabeza y que él reine. David da gracias por la salvación y da gracias por las bendiciones que recibió y que él fue coronado. También el versículo 5 nos dice que confía en Jehová, confía en la misericordia del Altísimo. David era un pecador, al igual que todos nosotros, y se amparaba en la misericordia de Dios. Cuando pensamos en el Señor Jesucristo, también pensamos en aquel que fue coronado, que es digno de toda la gloria, de todo el honor, que Dios le concedió las respuestas a sus peticiones, aunque ciertamente fue abandonado allí en la cruz, fue desamparado, pero eso era necesario para nuestra justificación. Pero el Señor guardó de todos los que Jesús le pidió al Padre que guardara, y fue levantado después de la muerte hasta lo sumo, y fue exaltado y coronado Rey. Honra y majestad ha sido puesto sobre él. Ciertamente lo ha bendecido para siempre y lo ha llenado de alegría. Y la vida de nuestro Señor y Salvador es eterna, para siempre nuestro Rey. Sabemos que David murió y vio corrupción, pero Jesucristo, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, nuestro Salvador, en Él confiamos y a Él le damos gracias por todas las victorias. La segunda parte de este salmo se centra en los castigos y las consecuencias que vienen sobre aquellos que son enemigos de Dios. David lo experimentaba también porque eran enemigos de él, querían la muerte de él porque eran enemigos de Dios. Podemos pensar en todos aquellos que los perseguían, aquellos siervos de Saúl que estaban dispuestos a hacer aún atrocidades, como Doeg, el edomita, que mató a todos los sacerdotes de Nob. Terrible, ¿verdad? La maldad.
¿qué pasará con todos aquellos que se oponen a Cristo y a la iglesia del Señor? Jesús tuvo muchos enemigos, los cuales lo acusaban a Jesús de estar endemoniado, de ser un samaritano, los cuales gritaron con gozo: crucifícale. ¿Qué pasará con todos aquellos? A menos que la misericordia del Señor los haya tomado, porque ciertamente muchos, a pesar de que le rechazaron, fueron salvos. El apóstol Pablo es un claro ejemplo de eso. Siendo perseguidor de la iglesia, halló misericordia. Pero con aquellos que permanecen en su pecado, lo que les espera es condenación. Por eso toda la descripción de esta segunda parte del Salmo tiene que ver con un lenguaje de juicio. Enemigos, los que aborrecen a Dios, nos habla del fuego como el castigo, el fuego que consume, la ira. Dice: intentaron mal contra ti, fraguaron maquinaciones, mas no prevalecerán. Hoy leía en la mañana acerca de la traición de Judas. Todos esos planes malvados en contra de Cristo. Pero todo eso estaba en el plan soberano preparado por el Señor para nuestra salvación. Dios aún usó el pecado de los hombres para que sus propósitos se cumplan y para que el Señor nos dé salvación. Por eso podemos decir, como dice al final de este salmo: engrandécete, oh Jehová, en tu poder, cantaremos y alabaremos tu poderío. Él es el Rey poderoso, en Él confiamos, a Él lo alabamos, en su salvación nos deleitamos. Muy triste es lo que ha de venir contra todos los enemigos del Rey, pero si nosotros somos sus súbditos, si estamos en sus caminos, si nos disponemos para alabarle de corazón, entonces podemos estar confiados de que Él nos defiende. Esta es la alabanza por haber sido librado del enemigo. ¿Ha sido usted librado del enemigo? ¿Ha hallado usted la salvación en Cristo? Quiera el Señor que todos podamos decir con gozo en nuestro corazón que hemos hallado la salvación en Él. Oremos. Gracias, Señor, por este salmo y la reflexión que podemos hacer acerca de las muchas bendiciones que hallamos en ti. Gracias, Señor, porque nos has librado también de nuestros enemigos. En gran medida, Señor, sabemos que aún batallamos con enemigos espirituales, la carne, el mundo, Satanás. Sin embargo, estamos del lado de la victoria, del lado de nuestro Rey y Salvador, del lado de aquel que triunfó en la cruz, el que venció la muerte, el que está sentado en el trono, el que está poniendo todos sus enemigos bajo el estrado de sus pies. Oh Señor, ayúdanos a vivir con esa perspectiva, con ese gozo, con esa alegría de poder confiar en cada palabra, en cada oración que elevamos a ti, en que tú, Señor, nos concedes todas aquellas peticiones que son conforme a tu santa voluntad. Fortalécenos con esta tu palabra a la hora de orar, para que nuestra oración sea en fe y en dependencia de ti. En Cristo Jesús. Amén.